¿Qué Bienvenido. tal, Consuelo? Muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al evento y a la organización por haberme convocado el día de hoy. Es un gusto acompañarlos. Y bueno, nada, también agradecerles a todos quienes nos acompañan. Sé que hay muchos conocidos que me dijeron que iban a estar hoy. Espero que hayan cumplido y si no, igual lo pueden consultar en otro momento. La charla va a quedar a disposición. Lo que nos convoca hoy es la adopción de herramientas de automatización para vender productos y servicios de tecnología al mercado B2B. Los invito a quedarse durante una hora, un poquito más si desean, porque mi objetivo o mi métrica de éxito es que después de esta hora les haya podido compartir conceptos y herramientas prácticas que simplifiquen la actividad comercial para aquellos que vendemos tecnología informática, tanto servicios como productos. La modalidad con la cual vamos a interactuar tiene que ver con, me van a estar haciendo llegar a mí preguntas por el WhatsApp, lo tengo aquí siempre activo, las preguntas que ustedes vayan dejando, también en ocasiones las va a ir relatando Consuelo, en otras también me las van a ir haciendo llegar por WhatsApp. De alguna manera va a haber tiempo para responderlas, voy a hacer algunos parates para que hagan también comentarios, consultas o eventualmente podamos comentarlo. De todos modos, si veo que el tema se escapa un poquito de la temática principal, los invito a seguir en contacto. Al final de la presentación voy a estar compartiendo mi correo electrónico para que sigamos conversando. Bueno, en concreto, bueno, mi nombre es Nico Lizarraga. Tuve la suerte de vidas previas a Empower IT, haberle vendido soluciones de base tecnológica a empresas de 14 países. Me faltó uno. Esas empresas están en mi perfil de LinkedIn también. Y hace 6 años que lidero una iniciativa que se llama Empower IT, que somos básicamente consultores que vendimos efectivamente soluciones tecnológicas dando soporte a emprendimientos de base tecnológica y también a empresas que lo están haciendo, ¿sí? Nos denominamos como una aceleradora comercial para productos y servicios de tecnología, con clientes estables en 8 países. Hacemos algunas cosas como certificar vendedores en la venta TI, ya certificamos 700 con nuestra metodología y nuestro e-learning, que tiene un Net Promoter Score de 7.2, y tenemos un convenio con Chiletech para proveer justamente técnicas para la venta B2B a través de LinkedIn, que eso está también en la página y lo pueden consultar. Por otro lado, para no aburrirnos con esto, le implementamos máquinas para generar leads a empresas y emprendimientos, en Chile a los de UD Ventures, a los de Macisa Lab, a los de Incubate Cufro, hacemos auditoría y definición de proceso y tenemos tercerizada la actividad comercial de algunas empresas, por ejemplo en Chile Pago Fácil, Tecnova, Coyag, a las cuales les brindamos recursos que ejecutan actividad comercial y también gerentes comerciales a demanda. Pero el objetivo no era una presentación de mi servicio, solo quería ponerlos en contexto respecto a de dónde salen estas situaciones o estas experiencias, que en realidad nosotros estamos ayudando a empresas a vender lo más automatizado posible, ¿sí? Estas empresas pueden tener una historia similar a la que tienen Carla y Carlos, ¿sí? Carla y Carlos son dos buenos amigos de la universidad, que les gustó tanto su universidad, la Universidad Siglo XXI de la provincia de Córdoba, en Argentina, les gustó tanto que se quedaron trabajando en el área TI de la universidad. Ellos se titularon y se quedaron trabajando para la universidad. Tuvieron la suerte de encarar proyectos desafiantes, de hacer buenos amigos dentro de la universidad, y justamente de alumnos pasaron a empleados, ¿sí? Y puntualmente fueron convocados para unos desarrollos súper interesantes dentro de la universidad. Uno de ellos tenía que ver con cómo hacemos para detener la merma de estudiantes, ¿sí? Todos sabemos que este es un sector, es una región permanentemente en crisis. Argentina no se salve, de hecho que también tiene sus problemas bastante fuertes. Entonces, a esta gente la convocaron dentro de la universidad para desarrollar algunas soluciones que faciliten la retención de alumnos, ¿sí? En concreto se metieron a desarrollar un poquito, hicieron una solución
que por ejemplo detectaba si un alumno perdía un par de ramos, si un alumno debía sus cuotas, si un alumno tenía inasistencias a los talleres virtuales, a las tutorías virtuales, si no se logueaba hacía mucho al campus virtual. Esta solución desencadenaba una serie de acciones que permitían notificar al alumno para esperar que se quede. Esas acciones, por ejemplo, podrían ser mejorar los planes de pago, asignarle tutorías virtuales, informarlo sobre otras alternativas de trabajo, de exámenes, ¿sí? Entonces eran todo una interoperabilidad de muchos sistemas para que el alumno se quede. De repente, esta solución llamó la atención de otra universidad. ¿Sí? Esto es ficticio, no estoy haciéndole publicidad a nadie, por las dudas. Esto llamó la atención de otra universidad, que es la Universidad Nacional de Córdoba, que cuando un directivo de la Universidad Siglo XXI se fue a trabajar a la Universidad Nacional de Córdoba, se la llevó a Carlita. Carlos y Carla eran muy buenos amigos. Carla se fue a la Universidad Nacional de Córdoba a trabajar en el área TI y Carlos se quedó. Cuando Carla llegó a la Universidad Nacional de Córdoba, desarrolló una solución similar. Entonces Carlos y Carla, que eran los que armaron esa solución, se empezaron a preguntar, ¿no? ¿Será que esta solución es extrapolable y vendible a otras universidades? ¿Será que si le sirvió a 2 universidades cordobesas, le puede servir a universidades del Valle del Cauca, del norte de Chile, de Quito, de Guayaquil? ¿Será que esto es extrapolable? Entonces, de repente, ellos tomaron la decisión de armar su propia consultora. Se abrieron de sus trabajos y armaron su propia consultora tecnológica, en la cual daban servicios asociados a este producto, asociados a desarrollos relacionados a la retención de alumnos y se especializaban en universidades. Una fabriquita de software con su producto súper interesante. ¿Qué pasó con esto? Se dieron cuenta que el crecimiento orgánico les alcanzaba para subir, pero no para sobrevivir. Entonces, de repente, les pedían dentro de las universidades, estas 2 en las que trabajaban, pero sentían que tenían mucha dependencia en estas 2 universidades. De repente una se demoraba en el pago y tenían muchos problemas de flujo de caja. Para peor, incorporaron más gente. Entonces dijeron, bueno, nosotros queremos crecer, nosotros queremos llegar al siguiente nivel, queremos tener una empresa que pueda lograr nuevos clientes, que pueda de alguna manera trascender y no depender como para que me vayan dejando sus respuestas, que es sabiendo lo que saben de esta iniciativa, sabiendo lo que saben de Carla y Carlos, ¿qué les recomendarían para crecer un poquito más? ¿Qué acciones podrían tomar estas 2 personas? Recuerden, son técnicos, se dedican a algo muy específico. ¿Qué podrían hacer para trascender y dejar de depender de estos 2 clientes y llegar a más clientes? A ver, cuéntenme. Estoy mirando, me están llegando algunas respuestitas por derecha. Por otro lado, Consuelo, ¿me avisás si te llega alguna, porfa? Consuelo, Consuelo. Estamos viendo por ahora, no tenemos mucha interacción, pero la invitación queda abierta. Como pueden ver, en la misma conexión, en el mismo espacio, pueden ir haciendo preguntas y nos van llegando acá directamente al dashboard para que se la hagamos llegar a Nicolás. Nicolás, hay un punto que me gustaría conversar contigo, que sale un poquito de lo técnico, pero yo creo que tiene mucha relación. Comentabas tú en esta historia ficticia que ambos se conocían, digamos, en este contexto universitario, y así, digamos, fueron presentando este proyecto, etcétera. Esa red, digamos, que se genera en el momento de educación, digamos, ¿qué tan importante es para el desarrollo profesional de este tipo de áreas? No, es súper interesante porque lo que tenemos, el rubro IT, es que terminamos trabajando en áreas de empresas similares y de alguna manera te encontrás con que los egresados terminan extrapolando y moviéndose por diferentes organizaciones. Entonces las redes que uno construye en la universidad terminan acompañándolo el resto de su vida, más aún si uno termina no perteneciendo al usuario final o al cliente final, sino a alguna consultora, y más aún si desarrolla alguna actividad comercial. A mí me están llegando acá algunos comentarios, por ejemplo, acá Corina nos dice, por LinkedIn, contactando a otras universidades, Juan dice, contratando un comercial, buscando socios de negocio, dice Carlos Russo. Carlos, ¿cómo estás?
bien, son buenas alternativas que podrían llegar a servir a Carla y a Carlos para expandirse un poquito más. En concreto, lo que suele pasar es que el tiempo es como una manta corta, ¿no? En la cual uno se termina tapando la cara y se destapa los pies. Entonces, si Carla y Carlos salen a buscar nuevos clientes, de alguna manera van a descuidar los que tienen. Y siempre es mucho más tentador dedicarse a desarrollar los clientes que uno tiene que salir a buscar nuevos, porque es mucho más simple venderle a un cliente que ya confió, ¿no? Y además, obviamente, hay todo un tema de miedo al rechazo. El tiempo, incluso algunos técnicos, es demasiado caro para hacer actividades de prospección. Entonces, Carla y Carlos podrían tomar un comercial. Si toman un comercial, estaría bien, siempre y cuando tengan maneras de medirlo, maneras de motivarlo, maneras de remunerarlo, calcularle un esquema comisional, darle un rango de acción. Entonces, de alguna manera ahí hay todo un prerequisito, ¿sí? Pero yo les voy a mostrar algunas herramientas que automatizan ciertas tareas comerciales y que, siendo que Carla y Carlos son perfiles muy técnicos, las pueden orquestar de un modo más simple, ¿sí? Estas herramientas van a acompañar a Carla y a Carlos en 3 procesos diferentes de la venta. Primero, en cómo arman su base de datos. Segundo, en cómo se ponen en contacto en frío con potenciales clientes. Tercero, cómo hacen el seguimiento de esas gestiones que iniciaron, ¿sí? De nada sirve tener un excelente mensaje en frío si no tengo a quién enviárselo. De nada sirve hacer una eficaz campaña de contacto si después toda esa gente que contacté no la voy a seguir nutriendo hasta que esté lista para comprar. Entonces, quiero verlo en una visión integral, ¿sí? Y acá vuelve una siguiente pregunta que tiene que ver con armar bases de datos, ¿sí? Entonces, siendo que ustedes son consultores o están en contacto con Carla y Carlos les plantean esta problemática y dicen, mira, tengo ganas de venderle a nuevas universidades, pero solamente con estas 2 no me alcanza. ¿Cómo hago para conseguir datos de contacto de personas en universidades para venderles? ¿No? Y ahí, acá los dejo a ustedes, voy a estar atento a mi WhatsApp y a Consuelo, porque tengo dos posibilidades diferentes de recibir preguntas. Así que, Nicolás, sí, un poquito relacionado con la pregunta anterior, que al parecer estamos con un leve desfase en cómo nos va llegando, pero nos mencionaban 3 formas, digamos, que yo creo que también tienen relación con la segunda pregunta. Por ejemplo, Andrea Oliva nos hablaba de LinkedIn, que decía, y la escribe así, es una red muy potente para clientes y para hacer negocios. Tengo entendido que también para tomar contacto con universidades podría ser un buen canal, digamos. También ella misma nos señala que la publicidad pagada en las redes sociales, ahí tengo mis dudas, profundizaremos contigo. Y finalmente Sebastián Muñoz dice que hay que enfocarse en los stakeholders, pero ahí hay un punto clave, que es cómo definir los stakeholders para precisamente el objetivo que tienen estas 2 personas. es válido, es muy valioso, Andrés y Sebastián, les agradezco muchísimo, también Consuelo por el aporte. LinkedIn es muy poderoso, nos va a permitir llegar, pero obviamente antes de llegar tengo que saber a dónde quiero ir. Y aquí aparece el tema de los stakeholders. Antes de armar una base de datos tengo que saber, así como si la estuviese comprando, por ejemplo, estoy por comprarme una base de datos de correos y teléfonos, tengo que saber a quién contactar. Y de alguna manera, lo que empezó a pasar dentro de la empresa de Carla y Carlos es que se dieron cuenta que querían exportar, que les interesaba en particular Colombia, Perú y México. Y que esto, lo que es para todos, hay una frase muy linda que dice, lo que es para todos no es para nadie. Entonces, esta solución que venden Carla y Carlos solamente o le va a servir más o la va a valorar más una organización que tenga más de 500 alumnos. Y si es una universidad muy chiquita o algo más pequeño, no le va a hacer sentido, ¿sí? Y en definitiva, esto que plantean, esta posibilidad de retener alumnos, de facilitar su admisión, toda esta problemática que viene a resolver el software que venden Carla y Carlos, no es relevante para el profesorado, no es relevante para el área financiera más contable, etcétera, pero sí es relevante para jefes y jefas de admisión, personas de administración y personas que están a cargo de retención. Entonces nosotros, antes de empezar a armar la base de datos, tendremos que tener listos o pensadas determinadas características de las organizaciones a las cuales vamos a contactar
y también de tener, de alguna manera, definido personas dentro de esas organizaciones con las cuales vamos a entablar conversación, ¿sí? En este punto, el objetivo que se plantean ellos, como Carla y Carlos en realidad, es lograr poner frente a los encargados de retención y admisiones este producto tan lindo que ellos tienen, ¿sí? En realidad se plantean 3 escenarios diferentes, como puede ser la Universidad del Desarrollo, la Universidad Blas Pascal, la Universidad La Sabana en Colombia. Entonces Carla y Carlos podrían hacer varias cosas, podrían llamar por teléfono al conmutador preguntando en cada universidad quién es el encargado o la encargada de admisiones, podrían googlear y ver si en las autoridades aparece el cargo, como es muy lógico, o podrían, acá les comparto el primer tip, hacer una búsqueda mail scrappers, que son básicamente estas herramientas, estos bots que capturan información y nos la disponibilizan en una base de datos para que podamos accionar, ¿sí? Ahí, Consuelo, el audio, cómo lo percibís? Del 0 al 5. Te escucho ¿Cómo, bien, no, cómo no lo hay ves? problema. Excelente. Bueno, ojalá dure. ¿Qué más? Bueno, otra herramienta en realidad, nosotros simplemente con hacer la búsqueda de Google ya descubrimos, solamente poniendo acá Universidad La Sabana, admisiones, fíjense lo que está pintado, lo que busqué. Ya me apareció Lisette Romero. Y después, esto es básicamente una herramienta que es la búsqueda de perfiles públicos por Google, ¿sí? Que esto después se los puedo pasar, me escriben un correo y se los paso. Y después están los mail hunters, que está por acá, que básicamente buscan a través de toda la red para encontrar correos que se correspondan con la URL de una compañía. Ejemplo, yo quería contactar a la Universidad de La Sabana porque quería saber el correo de Lisette Romero. Entré a la Universidad de La Sabana por Google, lo encontré por ahí, no tuve que hacer un esfuerzo demasiado intelectual, encontré unisabana.edu.com, lo pegué y este software de manera gratuita, hunter.io, hay un montón diferentes, si me escriben les paso alternativas también, buscó por toda la red y me encontró nombre.apellido, que es el patrón de correo electrónico de Unisabana. Entonces acá, Carla y Carlos ya saben que si escriben a lisette.th.romero@unisabana.edu.co, muy probablemente esta niña reciba este mensaje, ¿sí? Ahora bien, yo ahí les comentaba un poco de la búsqueda de perfiles por Google y el uso de Mail Hunters, y ahora les voy a mostrar lo que se puede lograr con Sales Navigator, ¿sí? Disclaimer acá, yo no tengo acciones ni soy partner de Sales Navigator, ni cobro ningún tipo de comisión. Al respecto, creo que nadie lo hace. Si saben, si pagan, avísenme porque nada, estaría bueno. Desde LinkedIn Sales Navigator, yo lo que podría hacer es encontrar empresas en el sector universitario en Colombia que tengan más de 200 empleados, por ejemplo, generar una lista de esas empresas, sesgar una muestra a las grandes empresas colombianas y después salir a buscar gente con determinadas características que esté en el área de administración de estas empresas, ¿sí? Y después agarro lo que se llama un mail scrapper, que básicamente lo que hace es surfear la red para conseguir los datos de estas personas, y automáticamente voy a hacer clic ahí, truc, y me va a conseguir los correos de esta gente. No todos, sino los que encuentre por la red, y la lógica es muy similar a la del Mail Hunter. Entonces, ya compartimos búsqueda de perfiles por Google, uso de Mail Hunters. Ahora también se puede usar el Sales Navigator con un Mail Scrapper. Si el Mail Scrapper, como su nombre lo indica, escapea, recorre o encuentra, digamos, de la red los contactos de la gente, ¿sí? Entonces, si Carla y Carlos hacen todo este proceso, lo que van a tener como devolución es una cosa horrible así como esta, ¿sí? Un documento separado por comas que van a exportar de alguna herramienta de mail scrapping con correos de personas que ellos están buscando en universidades, ¿sí? Y esto es solamente una parte del proceso, pero nos ahorra infinidad de tiempo, ¿sí?
No sé si, Consuelo, tengas alguna consultita, comentario, se responde todo. Contame cómo estuvo el audio también, porfa. El audio se escucha perfecto. Más dudas al menos respecto a esta área, al parecer va todo clarísimo porque no nos han llegado. Lo que sí nos consultaron respecto al sorteo de un curso que se está realizando acá en la plataforma. Vamos a recordarlo brevemente, que es el desafío Latama, que también van a hacer un concurso mañana a las 15 horas entre las personas que visiten y soliciten información en su stand mediante el WhatsApp habilitado. Y ahí serán 4 talleres sin costo, entre los que está el que nos habían consultado de Data Analysis el 27 de febrero y mi primera página web, GIT, y mi primer videojuego. Nicolás, retomando un poco, y esto consulta, digamos, directa, no que nos haya llegado, pero me llama mucho la atención esto de la búsqueda de datos. Esta herramienta es puntualmente para correos electrónicos, pero si yo quisiera otros datos de contacto, llámese teléfonos, direcciones o búsqueda de bases de datos de números, estudios, ¿se puede aplicar a otras áreas este tipo de herramientas? Sí, hay data miners, hay buscadores que te sacan el nombre, el apellido, el teléfono. Sí, definitivamente. Hasta incluso hay CRMs, por ejemplo, Pipedrive, que es uno de los CRMs más conocidos, tiene esta funcionalidad de deducir los correos y los datos de la persona embebido dentro del CRM. O sea, la respuesta es sí, no solamente el correo, sino cualquier dato que sea público se puede encontrar. De vuelta, no con 100% de efectividad, porque es posible que alguno de los datos no encuentre, pero si buscamos un gran volumen, por lo menos el 60%, 50% de las personas vamos a poder encontrar datos de contacto fiables. Perfecto. Bueno, dicho esto, ahora que tenemos los contactos, la pregunta es cómo hacemos para lograr reuniones, ¿no? Entonces, un poco el error más frecuente que yo veo, sobre todo en empresas tecnológicas, es este tema de la autorreferencialidad. ¿Sí? Carla y Carlos, cuando yo hablé con ellos, me dijeron que estaban pretendiendo enviarle un correo, por ejemplo, a Lizeth Romero, como jefa de admisiones de la Universidad de La Sabana, en Bogotá, contándole su solución. ¿Sí? Básicamente le estaban contando a una persona de cómo estaba construida su solución. Que querían compartirle, ofrecerle una reunión, y en definitiva lo que estaban buscando, o el error que creo yo estaban cometiendo Carla y Carlos, es centrar la discusión en la funcionalidad de su producto en lugar de poner sobre la agenda una temática de interés. ¿Sí? Está demostrado que es más efectivo. Hace poco hay un estudio que yo compartí en LinkedIn, que esto está soportado por datos, que si alguien tiene la duda también me lo puede enviar, pero me lo puede consultar, pero básicamente es mucho más efectivo plantearle a un prospecto en frío, discutir sobre un tema de interés, que plantearle una presentación sobre mi producto o servicio. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que tenemos que vender el valor de interactuar. De alguna manera, hoy el comprador prefiere buscar por internet, hacer algún tipo de compulsa de precio y convocarnos si y solo le interesa para que le coticemos. Y si estuviesen los precios en la página web, muy probablemente tampoco nos contactaría. Entonces, de alguna manera, lo que deberían acercarle, Carlos, es, en lugar de plantear una autorreferencialidad en la presentación, encontrar un problema recurrente para estas jefes y jefas de admisión y plantear la discusión sobre eso. ¿Sí? Básicamente decirles, vale la pena interactuar aunque no me estés buscando. ¿Sí? Porque el prospecto, como decíamos, el prospecto, eso viene del oil and gas, digamos, de cuando buscamos petróleo y qué sé yo, y hacemos un agujero y aparece petróleo o no. El prospecto como tal, de cliente, impone condiciones para aceptar e interactuar con proveedores. ¿Sí? Hoy por hoy tiene que percibir que hay un valor en la interacción y confiar en que su tiempo será respetado. Ejemplo, Carla y Carlos logran tener una reunión virtual con Lizeth Romero, jefa de admisiones de la Universidad de La Sabana. Si Lizeth les da la reunión, ella va a esperar llevarse algo y la percepción va a ser mucho más positiva si se lleva un dato de color, entendimiento sobre una problemática recurrente, entendimiento respecto a qué están haciendo las universidades en Argentina y Chile, por ejemplo, para disminuir la deserción de alumnos, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces,
hay que dar valor incluso en la primera reunión, ¿sí? Ahora, ¿qué mensaje se puede usar para conseguir reuniones? Básicamente lo que podrían empezar a hacer estas personas es usar un mensaje como este. El objetivo o la magia que tiene este mensaje en sí mismo, que nosotros hicimos un estudio de benchmarks también con las cámaras de software, los Chiletec de varios otros países con los cuales también trabajamos, y nos dimos cuenta que un mensaje como este es más efectivo que la media o supera los estándares o los benchmarks de efectividad en el contacto. Nosotros lo que hacemos es plantear el uso de una tecnología medianamente novedosa para mejorar un proceso crítico en determinado tipo de institución. Y si además le sumamos digamos, un poquito de aderezo respecto a algún KPI crítico de la organización, vamos a ser mucho más efectivos que simplemente diciéndole, hola, ofrecemos una solución de analítica de datos para disminuir la deserción estudiantil, funcionalidad, y te mando un PowerPoint horrible. Esto en realidad estás centrando la conversación en un problema crítico y no tanto en la autorreferencialidad. ¿Sí? No sé, ahí, Consuelo, querías decir algo, ¿no? Sí, 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 es que precisamente, Nicolás, me gustaría ver cómo se hace ese proceso como de investigación previa, porque claramente si tú llegas a esta reunión, que como ya habíamos conversado no es tan fácil de llegar, digamos, tienes que llegar con un producto interesante, con una solución, y para poder enfrentar esa reunión con soluciones tiene que haber una investigación previa de con quién te vas a reunir, cuáles son las problemáticas que podrían tener. Entonces nosotros acá en Digital Roads igual tenemos mucha gente, digamos, con proyectos, con emprendimientos basados en soluciones tecnológicas. Me gustaría saber cuál es tu principal o las tres principales recomendaciones para hacer esa investigación. ¿Cómo llegar a los datos? ¿Cómo saber qué está fallando? ¿Cuáles son como los canales para poder encontrar esos problemas a los cuales ellos se van a presentar como solución, digamos? Uy, es una súper buena pregunta. En definitiva, a ver, yo les cuento, digamos, trabajé en una multinacional de tecnología a la cual me echaron y la persona que me echó por no llegar a la cuota fue la que más me enseñó de vender tecnología y de cuestiones más blandas de la venta. Diego, esta persona, básicamente lo que me decía es, Nico, la fecha y la hora de la reunión son tan importantes como la agenda de las personas que van a asistir, las personas que van a asistir y el tiempo que tienen. Yo no puedo presentarme a una reunión sin saber qué le gustaría ver a la otra persona, quiénes van a ser las otras personas y cuánto tiempo tienen. Entonces, mi recomendación es, tan importante como la fecha y la hora, es entender la agenda de la otra persona, para estar preparado o preparada. Eso me va a ahorrar iteraciones en el proceso de venta, eso va a hacer que la otra persona sienta que fui empático con su tiempo. Entonces, esa, Consuelo, sería como un poco mi recomendación. Si no tienen posibilidad de hacerlo antes, hacerlo al principio. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cuál sería tu expectativa sobre esta reunión? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, en definitiva, ahí conecto con el otro. Porque si no, es simplemente poner play, empezar a hablar, hacer nuestra presentación. Bueno, muchas gracias. Sí, muy interesante, envíame la propuesta y después nos vemos en Disney, ¿no? Entonces, Claro, pasa un poco por ahí. perfecto, perfecto. Bueno, hay una persona que se puso a hacer hipótesis respecto a este tema, que se llama Chet Holmes, y Chet Holmes estableció una pirámide que no es tan pirámide, porque verán que los tres escalones de abajo son iguales, entonces es más como una especie de obelisco, que pirámide. No quiero ser porteñocentrista, porque no soy de Buenos Aires, pero podría ser una flecha o otra cosa, no una pirámide, porque tenemos los tres escalones de abajo son 30%. ¿Qué quiere decir esta pirámide o cómo nos ayuda a entender este concepto? Que, por ejemplo, yo soy un proveedor de servicios de testing, supónganse, ¿no? Tenemos, de hecho, un par de clientes que hacen eso. Si yo contacto al área de tecnología del Banco Itaú, o del Scotiabank, o del Banco de Chile, y doy con la persona encargada de desarrollo, hay una probabilidad
tal X, que según Chet Holmes es del 30%, de que esa persona no me vaya a comprar. Me diga, no, mira, Nicolás, la verdad que el servicio de testing no podemos tercerizarlo por políticas del banco. El servicio de testing se hace desde nuestro centro de servicios compartidos en Oklahoma, donde sea. Después, puede haber otro 30% o una probabilidad del 30% de que no está interesado con la información que tienen, ¿sí? Porque creen, por ejemplo, que el testing es realizado por gente que no es experta en la industria bancaria, cosa que quizás no es cierta, porque justo el servicio que yo ofrezco es específico para la industria bancaria, vengo trabajando hace muchos años con el BCI, y bla, 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 bla. No sé, Consuelo, se pueden nombrar marcas, ¿no? ¿No hay problema con eso? ¿O es como en la tele que no se puede? No, a mí no me avisaron que era problema, Nicolás, no te preocupes. Oye, pero tomándome un poco de ese tema, tenemos una pregunta que señala cuál es la estructura de un mensaje como ese, y la quiero abordar de la siguiente manera. Nosotros en las charlas anteriores habíamos conversado en algún momento que muchas veces las empresas no son conscientes que tienen un problema que puede ser solucionado digamos, con un proyecto, con una solución digital. ¿Cómo tú haces consciente a esa empresa o a ese cliente que esta solución tecnológica es la solución? O sea, que necesita de tecnología para mejorar su proceso. Sí, ahí es algo súper interesante. A ti te puede pasar que si yo voy y te ofrezco testing, lleve su testing, como si estuviese vendiendo Super 8 o algo así por la calle, en definitiva no voy a ser tan efectivo como si centro la conversación en reducción de bugs postproducción, liberando, no sé, cuando libero desarrollos del home banking o de la banca en línea. ¿Sí? Entonces, la estructuración de un mensaje como este, tengo una matriz, no sé si la persona que me escribió, al final va a estar mi correo, le puedo pasar un pequeño ejemplo, una matriz que uso para construir este tipo de mensajes en las consultorías que hacemos, pero básicamente implica, te pongo en agenda una tecnología relevante, pongo en agenda un proceso crítico para tu organización y para ti, porque probablemente a ti te midan por la performance de ese subproceso, de ese proceso, y como lo que es para todos no es para nadie, lo restrinjo a mi know-how en tu industria, instituciones universitarias. ¿Sí? Si voy por esa estructura voy a tener un poco más de éxito. En definitiva, después puede ser que, no sé, Consuelo, ahí si te parece que está bien la pregunta, si tienes otras, si profundices un poquito más, porque asumí que estaba, pero quizás no. Sí, no, yo creo que queda clarísimo. Sigamos. Bueno, entonces para no mencionar marcas, vamos a irnos a Ecuador y vamos a hablar del Banco del Pacífico y del Banco Pichincha. Entonces, entramos en contacto para venderle servicios de testing al Banco Pichincha y la persona que nos recibe nos dice, no, mira, por ahora no me interesa recibir un proveedor de testing porque todavía no estoy pensando en tercerizar testing. Pero sí podemos tener la suerte de que justo se alinearon los planetas, la galaxia, apareció la vacuna y todas las cosas esas, y esta persona justo está buscando un proveedor de testing, ¿sí? Pero ojo al piojo, esta persona puede estar buscando un proveedor de testing y puede tener otros 2 proveedores ecuatorianos y yo puedo ser el tercero en la compulsa, entonces tengo que tener cuidado. Lo que les quiero decir es que si yo voy con mi portafolio de productos, solamente voy a llegar a captar la atención del 3% que están buscando algo ahora. O quizás, si tuvieron algún problema con el otro proveedor o le quieren bajar el precio, a lo sumo puedo llegar a un máximo de 10% si uso el mensaje correcto y si hablo con la persona indicada. Pero todo el resto, este 60% de gente que no está pensando en comprarte o no está interesada con la info que tienen, son inmunes al ofrecimiento productocéntrico. No van a entrar, productocéntrico, me faltó una tilde, no van a entrar a tu página web, no van a hacer una demo, no van a indagar en autorreferencialidad, ¿sí? Entonces, en definitiva, el objetivo es que ustedes logren adaptar el mensaje para este 60% verde, ¿sí? Este 60% verde, como lo conocemos aquí, es básicamente una cosa así, centrar la discusión en la aplicación de una tecnología específica para un proceso de negocio crítico en un tipo de organización. Si voy con eso,
la persona lo va a percibir como propio, va a percibir que hay algo interesante que conversar y que su tiempo será respetado. ¿Sí? Consuelo, ¿por ahí todo bien? Sí, hay un punto que me gustaría abordar que, insisto, lo voy a cruzar con una de las charlas anteriores que tuvimos, porque analizamos también durante esta jornada acá en Digital Roads los efectos de las redes sociales. Como bien lo comentaban ahí las preguntas iniciales, que tal vez la publicidad en redes sociales podía ser una forma de llegar, digamos, a distintos públicos que tal vez no estén tan interesados. ¿Cómo ves tú esa herramienta precisamente con los porcentajes que nos mostrabas en esta pirámide? ¿A cuál de ellos podría influirlo el hecho de tener publicidad en redes sociales que, convengamos, funciona a través de inteligencia artificial y puede considerar, digamos, ciertos aspectos que tal vez nosotros no estamos viendo como puntos de interés para que den con nuestro producto? Sí, en ese punto, a ver, clientes nuestros que estén usando redes sociales, tenemos un RP pequeño en Argentina, por ejemplo, para pequeñas empresas, no es pequeño el RP como tal, que pauta en gráfica, pauta en redes, gente que vende e-commerce. Quizás, dependiendo si tus clientes son, hay una persona que se llama Chris Jans, que habla de modelar los segmentos de clientes según si son elefantes, si son ciervos, si son liebres. Entonces, para clientes ciervo, que son miles, quizás es más interesante complementar las redes sociales o trabajar con algo así. Para los clientes enterprise o los elefantes, que por ejemplo le podés vender a una empresa que trabaja con nosotros ecuatoriana, que vende un core bancario, que ese core bancario solamente le sirve a bancos de más de 500 empleados, y entre Ecuador, Chile y Colombia hay 40. En ese caso, quizás una estrategia más de francotirador es más efectiva, armar algún webinar, armar algún white paper, alguna definición, algún contenido de valor, pero quizás cuando los clientes son más, están más atomizados e incluso el ticket que pagan es más cortito, se puede tercerizar, automatizar a través de las redes sociales algo de la captación. ¿Sí? Dependerá un poco del ticket y el tipo y la cantidad de clientes que tengamos. Perfecto. Perfecto, Nicolás. Continúa. Seguimos muy atentos a tu charla. En breve sí quiero recordarle a las personas que pueden dejar sus preguntas acá para que te la hagamos llegar en esta grata conversación y que también el contenido o lo que les parezca interesante pueden compartirlo en redes sociales con el hashtag de Digital Roads. Nicolás. Gracias, gracias Consuelo. Y bueno, en ese punto, una vez que tengo la base de datos, hay determinadas herramientas que me automatizan el outreach. Me gusta hablar en inglés porque parece que supiera más de lo que sé. Pero bueno, la verdad que no, ahí hay que dar el toque distintivo. Pero el outreach es básicamente ir a golpearle la puerta a un cliente. En lugar de esperar que venga por las redes sociales, voy a buscarlo. Ir a buscar clientes es una tarea monótona, muchas veces repetitiva. Ir a buscar clientes en frío. Una cosa es que yo trabaje, no sé, para al costo, vamos a Colombia, al costo y quiera llegar a, no sé, a Carulla, al supermercado. Entonces, tengo una persona que se movió al costo a Carulla y me llama. Bueno, eso no es buscar clientes, eso es cuando te buscan a vos porque sos bueno, eso es otra cosa. Esto de ir desde cero con gente que no te conocen es frustrante, es repetitivo, es complicado, es caro, ¿sí? Porque a veces tengo que usar una persona muy técnica para que lo haga. Entonces, las herramientas que existen para automatizar son dos: Mail Merge y las cadencias de correo o Mail Cadence, para quedar más sofisticado, ¿sí? El Mail Merge básicamente lo que hace parecer un correo nuestro como si fuese personal, pero no es personal. Lo manda en nombre nuestro, pero no es como un envío masivo de email marketing, sino que efectivamente se mete en nuestra casilla de correo, opera como si fuese un correo personal. Reemplazo el campo nombre, reemplazo el campo empresa. Por ejemplo, nosotros trabajamos para HP y para Lenovo en Argentina. Entonces nosotros podemos decirle a Diego Ignacio Ferrari de Telecom France Argentina, una especie de Entel, les puedo decir: hola, nombre. Nos gustaría discutir contigo en relación a la eficiencia en el uso de servidores híbridos. Creemos que puede ser interesante para empresa. Entonces, cuando le mande a Diego, va a ser: hola Diego,
la empresa va a ser Telecom, cuando le mande a Miguel va a ser ICBC, cuando le mande a Juan Manuel va a ser DirecTV, y eso va a ser este reemplazo. Esta es una de las herramientas que hay, que se llama Snovio. Hay miles. Después, si me escriben, tengo algunos reviews de cuáles son mejores, dependiendo para qué las quieran usar, ¿sí? Y después el tema puede adquirir tanta complejidad como para construir una cadencia de correos con esta base que yo me bajé de LinkedIn o me bajé de donde sea, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, agrego a alguien a una lista de CEOs o CIOs, jefes de sistemas de empresas de Argentina que no son clientes de HP. Le mando un correo. Si abrió el correo, espero 2 días más y le mando otro correo. Si hubo un disparador que hizo clic en el link que le puse, espero 2 días y le mando una propuesta de contacto. Si hace que no, de última lo mando a no interesados. Entonces, puedo automatizar toda esta lógica sin tener que andar acordándome de mandar un correo. Nosotros, parte de las consultorías que hacemos es para setear este tipo de herramientas. No es imposible, generalmente nos contratan porque es costo eficiente, porque lo hacemos más rápido, pero si se meten a investigar lo pueden hacer ustedes también. Se llama Mail Cadence y hay un montón de herramientas diferentes para hacer esto. Incluso muchos CRMs lo tienen embebido como funcionalidad, ¿sí? Técnicamente lo que hacemos con esto es no solamente hacer un push con toda la base de datos que me armé con el scrapeador de correos o la base de datos que conseguí de la pega en la que trabajaba antes, qué sé yo, donde sea, sino que acá puedo hacer un poquito de inteligencia. A medida que la gente te responde, va saliendo de la campaña, porque lo peor que nos podría pasar es, uy, sí, estoy interesado, y después a los 2 días le llega a esa misma persona con la que me reuní un correo de presentación en frío. Entonces dice, bueno, este no es un humano, es un robot, sin sensibilidad. Lo que nosotros deberíamos proveerle a Carla y a Carlos una vez que vimos el mensaje es este output. ¿Sí? Es básicamente, se envía un correo electrónico, sabemos quién lo abrió, sabemos quién lo respondió, sabemos cuáles rebotaron, sabemos cuáles siguen, etc. ¿Sí? Entonces a Carla y a Carlos le dijimos que armen su base de datos, les enseñamos a entrar en contacto en frío y ahora parte la parte, valga la redundancia, de seguimiento. Consuelo, ¿algo por ahí? ¿Alguna Sí, comentario? tenemos 3 preguntas, Nicolás, que nos llegaron, digamos, a través de nuestra plataforma en Digital Roads. Una que tiene relación directa con lo que estás exponiendo en este minuto y otras que nos van a hacer recapitular un poquito hacia atrás. La primera es de José Astorga, que pregunta, ¿recomiendas comprar bases de datos? Hay empresas dedicadas a esto y quizás sea una buena opción por tiempo y alcance. Te voy a dejar hechas las otras 2 preguntas también. Marcelo León Vargas pregunta, ¿cuáles son los problemas de testing más atractivos de resolver por la banca? Y Joaquín nos comenta que le ha pasado que el cliente confía mucho en su método y desconfía de una innovación tecnológica para mejorar el rendimiento del proceso. ¿Cómo combatir un poquito eso y, de cierta manera, darle a entender que la herramienta puede ser mejor? Vamos con la de José primero. ¿Qué era? Ay, me lo olvidé. ¿Recomiendas comprar bases de datos? Mirá, hay una funcionalidad que tienen estos scrapeadores y envío de correo que se llama email verification. O sea, lo que vos podés hacer es por batch o por lote, agarrás esa base de datos, la subís y te fijas, esto hace como un ping a los correos y se da cuenta si estos correos están habilitados o no. Eso estaría bueno. No sé si hace falta comprar bases de datos porque la podés armar tú con estos scrapeadores. O sea, no sé si es necesario. Espero que no haya ningún sponsor que venga a base de datos porque en ese caso cambio inmediatamente mi postura. Pero es una alternativa. Si lo haces, verifica la caducidad con este tema de email verification o email checking. Estos mismos scrapeadores de correo, hunters de correo, tienen esta funcionalidad de verificar si el correo está activo. Si la compras, revisa la viabilidad y la vigencia, porque suelen tener caducidad muy rápida. Y si obviamente hay muchos que caducaron, informar a tu proveedor para que te haga una nota de crédito al menos proporcional. Y si no, estos scrapeadores son otra alternativa también para hacerlo. Perfecto. La segunda pregunta, Nicolás, era ¿cuáles son los problemas de testing más atractivos de resolver por la banca? ¿Es aquí en la pregunta? Marcelo León.
Marcelo, en realidad yo entiendo que el problema, o por lo menos lo que nos dicen a nosotros en Arbusta, que es cliente nuestro vendiendo testing en Argentina y Colombia, incluso en soft testing también, que le venden a la banca, es un tema del costo, del impacto de algún problema en la banca en línea y la reputación o la disponibilidad de productos o en la no conversión de venta de productos en línea, es decir, la posibilidad de comprar plazos fijos y que el tema valide rápido y que la gente se aburra y se vaya. Tiene que ver con la reputación y con la conversión de los productos que se venden en línea. Esos son los atributos que usan ellos, que no necesariamente, no soy un experto en ese tema, pero te puedo dar esa guía muy desde afuera, pues no soy experto en testing tampoco. Y había una más. Sí, había una más de Joaquín que nos señala que le ha pasado que el cliente confía mucho en su método y desconfía de una innovación tecnológica para mejorar el rendimiento en proceso. ¿Cómo podría convencerlo finalmente? Bueno, supongo que con los resultados, si el cliente quiere medir, si la variable es crítica, para alguien muy probablemente la quieran medir. Y si no lo midieron, ayudando a medir, es decir, lo que no se puede medir no se puede mejorar, sea Peter Drucker, que no sé, supongo, porque tampoco no sé ni quién es, pero sí sé quién es. Pero básicamente es convenciéndolo o convenciéndola de que mida, o encontrando algún sponsor interno que permita tomar una métrica de cómo está ese KPI y cómo podría estar. Y haciendo un paralelismo entre lo que se podría lograr con tu solución y lo que tienen ahora. La resistencia al cambio o este tipo de temas son complejos porque hay gente con mucho peso político, entender un poco la disposición de las personas, pero supongo que con resultados concretos es un poco más factible. Perfecto. Tenemos una pregunta más, Nicolás, de Cristian Cárcamo. Dice, a nivel de procesamiento, ¿qué tipo de servidores usan para correr los códigos? ¿Quién? Los de la empresa de testing, las soluciones de scrapping, ahí no me quedó claro. No lo especifica. Ay, no la sé, la podemos retomar más adelante O pedirle que no sé si nos puede. profundice un Sí, poquito porfa. en la pregunta. Nicolás, continúa con tu presentación, estamos atentos. Dale, ¿cómo estamos de hora? Porque Estamos bien. Todavía nos quedan, creo que 30 minutos. Uy, buenísimo. Bueno, entonces voy a hacerlo más lento y vamos a repetir todo. No, mentira. Queda. Bueno, hay un tema importante que tiene que ver con el seguimiento. Nosotros habíamos llegado en la vez anterior a contactar personas, ¿sí?, que de alguna manera lograban o se transformaban en personas que abrían nuestro correo, en personas que le hacían clic, en este caso no, porque no adjunté link particularmente en esta campaña, personas que respondían, pero quizás esta persona que abrió estaba en un modelo mental o en un modo en el cual no quería comprar. Quizás estaba en una etapa de la pirámide que no quería comprar. Y quizás lo puede estar más adelante. Entonces lo que yo tengo que tener es algún modelo que me permita no solo contactar, sino hacer seguimiento e ir nutriendo con información y contactos a las personas, ¿sí? Conceptualmente, las empresas cuando compran están en 3 estadios diferentes, ¿sí? Existe una etapa en la cual la organización se tiene que convencer de que tiene que comprar, ¿sí? La universidad se tiene que convencer de que tiene que comprar la plataforma de retención de Carla y Carlos, el banco se tiene que convencer de que tiene que tercerizar el testing, ¿sí? Después está la etapa en la cual están eligiendo proveedor, que ahí sí generalmente aplica esto de la empresa ya tiene su presupuesto asignado y vamos a elegir a ver en quién lo usamos. ¿Lo usamos en la empresa A, lo usamos en la empresa B o lo usamos en la empresa C? Y después tenemos la tercera etapa, que es cuando la empresa ya está generando las condiciones para comprarle al proveedor que ya eligió, que es básicamente cuando llegamos tarde, que es que somos el tercer oferente o compras pidió 3 propuestas, bueno, eso que pasa siempre, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que yo les quiero decir es que este correo en particular en frío puede haber caído en cualquiera de estas 3 alternativas, ¿sí? Puede haber caído en personas que todavía no estaban convencidas, puede haber caído en personas que ya estaban buscando proveedores o que estaban generando las condiciones. Entonces, no es un tiro solo, es recurrente, ¿sí?
en un primer estadio, nuestro foco, o cuando planteamos la conversación en términos de discutir un problema y llegamos a ese 60% de Chet Holmes que no está interesado por ahora, pero lo puede estar, lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla de que necesita algo como lo que vendemos, ¿sí? En este punto, el foco del vendedor tiene que estar en detectar y explicitar la necesidad. Detectar que hay un problema, que hay una métrica que no está como debería estar, que hay un problema que podría estar mejor, que se podría vender más, o que se podría perder menos plata, o que hay que cumplir con una legislación determinada de una autoridad fiscal en poco tiempo, o lo que sea, ¿sí? Las empresas compran para perder menos plata, para ganar más plata, o porque alguien las obliga. El corporativo las obliga a una autoridad gubernamental, o quien sea, ¿sí? Después, en esta etapa, en esta primera reunión o en esta primera interacción, tengo que enfocarme en entender si mi contraparte moviliza, si mi contraparte se va a quedar con el problema o mi contraparte va a moverse internamente para conseguirme las lucas para comprarme. Y en esta etapa no tengo que hablar tanto de mí y de mi organización o mi solución, sino que tengo que hablar específicamente del problema de negocio, ¿sí? Tengo que enfocarme específicamente en que las personas se convenzan de que tienen que comprar. Cuando un interlocutor válido y creíble me da evidencias de que la empresa va a comprar, me voy a la segunda etapa. Pero ojo, porque la mayoría de las iniciativas, según un tipo que se llama Bob Apollo, que les súper recomiendo, no es Apollo Creed, no boxea, es un inglés, un británico muy interesante, que tiene un blog que se llama Inflection Point, dice esto, que el 60% de las iniciativas B2B nunca pasan. Sí, envíame información, sí, mándame la propuesta, sí, no sé, lo que sea, y al final no pasa nada, ¿no? Entonces, en este punto, tener que tener cuidado con, por ejemplo, intentar diferenciarse de la competencia cuando el cliente aún no le interesa mi oferta. Si estas empresas que te dicen, somos una empresa con 15 años de experiencia y 150 empleados, y bueno, pero a mí, yo ni siquiera voy a comprar lo que estás ofreciendo, ¿por qué me va a interesar que tengas más empleados que la competencia, que tengas más años? Después, cuando esté decidiendo, ahí sí me va a interesar eso, pero por ahora, que sea CMMI nivel 4, nivel 5 y TIL megagaláctico, no sé qué, eso por ahora no me importa. Después sí me va a importar cuando quiera tener la tranquilidad de que le estoy comprando a alguien que es relevante. Después, se van a poner a trabajar en proveedor. En una segunda etapa, esta organización, por ejemplo la Universidad La Sabana, o por ejemplo el Banco Pichincha, ya se convenció de que tiene que tercerizar el testing porque sus usuarios no prueban con la misma calidad, y la Universidad La Sabana ya se dio cuenta que tiene que comprar una plataforma para retener alumnos porque tiene mayor deserción con esto del COVID, lo que sea, ¿no? Ya hay una partida presupuestaria, ya hay plata, el cliente ya se convenció de comprar y ahí se pregunta qué proveedor me conviene. No se pregunta si tiene que hacer algo con la necesidad, se pregunta qué proveedor le conviene. Y ahora sí empieza la carrera. Ahí tengo que entender quién decide, cómo decide, cuáles son los pasos de la decisión, si tienen plata o qué plata esperan gastar para resolver el problema, y establecer ventaja competitiva en términos relevantes. Términos de saber qué criterios van a tomar para definir por un proveedor u otro y posicionarme como quien mejor cumplimenta esos criterios. Y en definitiva yo puedo hablar un montón de cosas diciendo que soy la mejor empresa, que hace esto, lo otro, pero lo único que importa es el criterio que va a usar el cliente. Yo puedo ser mejor que la competencia en un montón de cosas, lo único que importa es que yo sea mejor en términos del criterio que va a seleccionar el cliente. Si el criterio es precio, y bueno, o gano o soy el más barato. Si el criterio es, si soy un poquito más caro, tengo que ser mucho mejor en algo relevante para el cliente, bueno, acá hay un montón de temas interesantes. Lo bueno es que el que llega primero se crea la necesidad, puede terminar armando el RFP, bueno, eso un poco para que lo tengan en cuenta, hasta que tiene un proveedor definido y este es el punto en el que nosotros nos quedamos afuera porque somos el tercero. ¿A qué iba con todo esto? A que técnicamente este mensaje que ustedes le mandaron en la etapa anterior le podía haber caído en cualquier momento al cliente, ¿sí? Y si el cliente no tenía definida la necesidad, que está en la mayoría de los casos es así, porque nosotros estamos despertando una necesidad, en ese caso no va a servir el productocentrismo, ¿sí? Bueno, esto técnicamente, cuando ya estamos llegando tarde, esto se puede profundizar, si quieren les paso algo de material, en cómo trabajar sobre requerimientos de propuesta cuando somos el tercer oferente, no viene tanto al caso, ¿sí?
pero técnicamente lo que tenemos que entender es tener la estructura para hacerle seguimiento a cualquiera de estos tres escenarios, ¿sí? A la necesidad, cuando estamos definiendo proveedor o cuando estamos definiendo las condiciones para comprar, ¿sí? Entonces, técnicamente lo que deberíamos llegar a tener en algún momento es un funnel que nos implica a nosotros, por ejemplo, determinar quién tiene cierto grado de interés, a quién ya le cotizamos, quién revisó la propuesta. Muchas veces se comete el error metodológico de tratar igual al que le mandé la propuesta que al que la revisó. Si hay una revisión o hay un feedback, de alguna manera es mucho más auspicioso que si mandé la propuesta y el cliente desapareció. Muchas veces te la piden por formalidad o lo que sea, ¿sí? Y después tener en cuenta la diferencia, ¿no? Este es un CRM que nosotros implementamos, que se llama NetHunt, que va embebido en Gmail. Básicamente tener la diferencia o diferenciados, por ejemplo, cuentas por avance, entonces poder enviar un seguimiento a aquellos que no son prospectos, enviar un seguimiento de percepción del servicio a los que son clientes, trabajar sobre este tipo de temas y tener bien tipificado esto. Y también poder hablar o entender cuándo fue la última vez que hablé con un cliente. Por ejemplo, hay muchos CRMs que tienen esta posibilidad de generar un mark cuando fue la última vez que hablaste con el cliente, entonces generar una alerta, una automatización que le mande un correo o te dispare una alerta cuando hace 3 meses que no hablas con una cuenta. Son las cosas que se suelen complicar en la gestión, ¿sí? En definitiva, un poco para ir cerrando, el objetivo es, si quieren conseguir base de datos, MailHunter, MailScraper, ideal con LinkedIn Sales Navigator, pues te permite todos estos filtros. Y si quieren automatizar el contacto, cadencia de correo, outreach y mail merge. Esos son los puntos clave. Investiguen sobre eso porque se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza, trabajo manual, y después en la proyección se va a poder ir consolidando lo que sea un proceso de venta más automatizado, ¿sí? Esto aplica tanto para emprendedores como incluso para la gente que está en el área comercial, que quiera adquirir estas competencias. Investiga sobre esto y se va a ahorrar un montón de tiempo, ¿sí? Dicho esto, mi objetivo general era compartirles conceptos y herramientas prácticas que de alguna manera simplifiquen la actividad comercial en empresas TI. Espero haberlo logrado y espero que sigamos en contacto. Ahí lo hice como difícil, ¿no? El tema de dar mi correo, muchos ya lo tienen igual porque hay mucha gente que ya me conoce, pero yo prometí un montón de cosas durante la charla, que les iba a mandar esto, lo otro. Por favor, mándenme un correo con lo que les interese, si les interesa que estemos en contacto, y yo con muchísimo, muchísimo gusto les hago llegar esta información, ¿sí? Perfecto, Nicolás. Muchas gracias. Quiero retomar contigo, sí, antes de que cerremos, la pregunta que nos había quedado pendiente, ¿recuerdas? De Cristian Cárcamo, que nos había Sí. dicho que a nivel de procesamiento, qué tipos de servidores se usan para correr los códigos, nos aclaró que se refería a scrapping. Ay, me mataste, Cristian. La verdad que no lo sé. No, ahí me mataste. No, realmente no lo sé. Yo te voy a Perdón. preguntar un dato aparte, después veremos si Cristian, digamos, toma contacto contigo a través del correo electrónico como dejaste propuesto. Respecto, hablaba sobre los procesos de venta automatizados. Estamos en un año complejo, fue un año muy difícil. Generalmente las empresas del área de IT están acostumbradas a todos estos procesos digitales, pero pueden haber otros proyectos que preferían hacer reuniones one-to-one, digamos, cara a cara. ¿Cómo pasar de lo análogo a lo digital para aquellos que, pese a trabajar en la industria de la tecnología, preferían hacer ese tipo de reuniones y recién a raíz de la pandemia y de toda la situación que vivimos en este 2020, se están sumando a las herramientas de comunicación digital a esta escala? Sí, en ese punto, de alguna manera, la capacidad, estamos hablando a través de un medio saturado, o sea, en este punto se acaban las reuniones largas, tenemos que ser muy concretos. Sucede, por ejemplo, que es imposible mirar la presentación y la cámara al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, ahora a ustedes los dejé de ver, al equipo de coordinación. Entonces, si, por ejemplo, cuando yo hablaba del banco BCI o qué sé yo, ustedes me hacían como, no, Nicolás, no lo digas, me hacían una señal, yo no los vi. Lo mismo pasa con el cliente. No puedo hacer contacto visual, no tengo idea si está viendo, tarda más en ver la pantalla.
no sé no sé realmente qué tiene en su pantalla. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser mucho más participativos, hacer mucho más interesante y mucho más aterrizada la presentación a la expectativa de la persona. Lamentablemente, este es un medio saturado que se usa para todo y implica un gran desafío para nosotros quienes estamos haciendo este tipo de presentaciones, lograr capturar y mantener la atención de la gente. Así que en ese punto me parece que tiene que ver con minimizar la cantidad de caracteres, agrandar la letra, tener en cuenta pedir feedback constantemente o trabajar en cuestiones más discursivas o más de intercambio, porque una vez que perdiste a la persona se fue totalmente. Simplificar como si estuvieses armando una presentación para alguien de 15 años, alguien que está recién empezando en esto. En realidad no está recién empezando en esto, pero alguien simplificar al máximo la expectativa, fijar bien la reunión, nada, cambia el paradigma de comunicación, hay que ser más breve, más conciso y hay menos lugar para la creación de vínculos más humanos o la conexión cara a cara. La gente, es más difícil que alguien te caiga bien o mal a través de este medio. Es un lindo desafío. Si me permites, Consuelo, puedo dejar de compartir la pantalla y puedo leer algunas pequeñas cifras de cómo impactó el COVID en este tipo de actividades. Tengo un pequeño estudio que Perfecto. hicimos. Perfecto, Nicolás. Sí, dale. Además, bueno, después de que nos presentes estos datos también vamos a recordar tu correo, que es en nicolás@empower-it.net. Lo vamos a dejar en pantalla. Igual nos están preguntando mucho en el dashboard de cómo contactarse, también lo lúdica que ha sido tu presentación. Vamos con el resto del material que nos tienes preparado. Sí, en realidad un poco estoy haciendo todos los esfuerzos que puedo para mantener la atención porque sé que de alguna manera es muy complicado este nuevo medio, ¿no? Y todos estamos forzados y yo tengo que hacer la mayor cantidad de recursos lúdicos, historias, chistes, porque si no es súper complicado mantener la atención. Los pongo en contexto, hice un estudio, no sé si lo voy a poder compartir. ¿Puedo compartir en pantalla? ¿Puedo compartir mi pantalla o ya está encuadrada la presentación? No se puede, ¿eh? Uy, qué bueno. Bueno, excelente. Hicimos un pequeño estudio medio intergaláctico, no intergaláctico, pero me gusta usar términos que llamen la atención. Le preguntamos a 250 vendedores de tecnología cómo les pegó el COVID, ¿sí? En términos de la venta. Como decíamos, este está a disposición, me escriben y se los paso, no hay ningún problema. Acá está mi correo otra vez. Dijimos, bueno, nosotros trabajamos para las cámaras de software y emprendimiento tecnológico de líderes de 4 o 5 países. Preguntémosles o que nos ayuden a entender cómo impactó la pandemia en las actividades de venta, ¿sí? Y lo primero que les preguntamos a la gente fue, ¿consideras que ha sido más complejo para ti cerrar reuniones con nuevos clientes a partir de este nuevo escenario o esta nueva normalidad? Y de alguna manera vemos bastante repartido el tema, ¿no? Tenemos un 1,1% de gente que evidentemente no es quien genera las reuniones, quizás son preventas o lo que sea, pero fíjense que está bastante repartido el tema, ¿no? Entonces, en definitiva, quizás los que vendemos tecnología, por un lado, hubo algunos que fuimos más requeridos según lo que vendíamos, y hubo otros que de alguna manera les complicó un poquito más, ¿sí? Esta está muy repartida. Cerrar reuniones con nuevos clientes. Después, esta no hay tanta discusión, ahí también pueden dejarnos sus comentarios respecto a qué les parecen los resultados, pero en definitiva, la otra pregunta que hicimos es, ¿consideras que en líneas generales los procesos de venta se han lentificado? Y fíjense que aquí tenemos casi un 80% de gente que efectivamente dice que los procesos de venta se han vuelto más lentos, ¿sí? Esto para que no se asusten, porque efectivamente es un escenario muy, muy complejo el que tenemos. Y a posteriori, lo que hicimos fue preguntarles si les costó más cerrar negocios a partir de esta pandemia. Y evidentemente tenemos un abrumador 70% que sí.
Y después esta pregunta es como la más dura, que es básicamente, ¿te pasó que tenías un negocio cerrado o cerca de cerrarse y se te cayó, pues, pandemia, porque estaba la pandemia y se complicó todo? Y efectivamente a un montón de gente le pasó. El tema se volvió más complejo, hemos sobrevivido a 2020, queda un 2021 súper desafiante, que nos obliga a ser muy, pero muy costo eficientes en términos comerciales y trabajar de la manera más eficaz y eficiente posible. Y por último, les preguntamos, esto fue en octubre cuando hicimos el estudio, si consideran que iban a poder alcanzar los objetivos de venta planteados originalmente para el 2020. Y tuvimos un 36% que decía que sí y un 64% que decía que no. Así que no sé, Consuelo, si haya comentarios o qué te parezcan estos números fuertes, los voy a repasar lentamente mientras espero ahí algunos comentarios de nuestra amiga Sí, Consuelo. bueno, por ahora en el panel no tenemos mayores consultas respecto a lo presentado, pero sí insisto en el interés de las personas de poder tomar contacto contigo, así que vamos a dejar tu correo, digamos, para compartirlo con los demás, pero me gustaría profundizar un poco en las cifras, Nicolás, porque en verdad son impactantes. No llaman la atención de golpe porque es algo que todos asumimos, la crisis económica, los proyectos, el mundo se detuvo de un momento a otro. La pregunta clave acá es cómo transformamos el 2021 en un año diferente, donde vemos que desde un punto de vista de salud pública a nivel global, vamos a tener un año complejo. Las campañas de vacunación al parecer no están acelerando tanto en materia económica el asunto, tampoco respecto a restricciones. Acá mismo nosotros en Chile, también lo habrás visto en Argentina, se están reforzando un poco las medidas en base a cómo va respondiendo la población. ¿Cómo aprender a vivir con esto que acá el gobierno chileno lo ha llamado una nueva normalidad? Porque definitivamente el 2021 va a seguir siendo un año complejo respecto a los puntos que tú analizas en estas cifras. Sí, en ese punto, a ver, yo tenía un cliente que tenía un proyecto con Airbus, en el cual estaba vendiendo un desarrollo de software a la fábrica de aviones y obviamente complicado, clientes que le vendían la industria hotelera, complicado. Entonces, por un lado, nos obliga a recalibrar en la selección de industrias, apuntando a aquellas industrias que más se vayan a masificar, o a dar soluciones a industrias que están complicadas. Nos obliga a recalcular nuestro perfil de cliente ideal y nos obliga a ser más costo eficientes y también tener en cuenta que tenemos que lograr algo muy, muy interesante y lograr esta percepción de razón apremiante, ¿no? Porque en definitiva, con el nivel de incertidumbre, las empresas compran cuando la cosa está más estable, cuando está medio revuelto el tema, a veces complica un poquito más. Entonces, trabajar en esto, sí lo que puede pasar es que finalmente las organizaciones asuman que esta es la nueva normalidad, como dices tú, y bueno, que hay que comprar para seguir creciendo o seguir existiendo y que no se pueden frenar más los procesos. De hecho, algunos de los comentarios que nos dejaban en el estudio era concretamente eso, digamos, sí percibo una leve recuperación a fin de año, aunque sea muy breve, y sí tenemos auspiciosos, sobre todo en Chile, que en febrero no están todos en Disney, no está nadie. Entonces, yo supongo que en marzo el tema va, supongo y espero que en marzo el tema levante. Nicolás, y en ese punto, ¿se pueden hacer diferencias, por ejemplo, según sectores? Porque han habido análisis igual a lo largo del año que dicen, claro, hay sectores más golpeados como el comercio o aquellas empresas que en verdad requieren sus procesos en lugares físicos. Pero lo que es la industria digital en general, al contrario, ha tenido un efecto distinto al normal en la pandemia y en muchas áreas han subido, digamos, el uso. Bueno, plataformas precisamente como las que estamos usando en este minuto para la transmisión, también vieron un fuerte crecimiento económico. ¿Qué áreas relacionadas con IT crees tú que podrían sacar números azules de esta situación lamentable, pero cierto? Y nosotros los clientes que tenemos más metidos en temas e-commerce o en temas de la nueva normalidad o remotos o este tipo de cuestiones o adaptación de plataformas, realmente a esos les ha ido muy bien. Va, muy bien. Han podido al menos subsistir sin sentir tanto el impacto. Yo creo que pasa así
por elegir, digamos, optar por apuntar o a la reactivación y mantenerse en contacto para cuando reactiven los negocios que están frenados en determinadas industrias que están muy golpeadas, y a la vez seguir tratando de escalar en industrias que están de alguna manera, que han seguido creciendo o al menos han mantenido su estructura. Yo quería ver si podía compartir pantalla, podría compartir un pequeño estudio para que de alguna manera tengamos en cuenta si esto, por lo menos los indicadores. Sí, comparto, ahí me llega la voz en off. Voy a compartir un estudio más que tiene que ver con qué expectativa podemos tener para contactar potenciales clientes. Este estudio también se los puedo hacer llegar, ¿sí? Voy a ponerlo en pantalla completa. Estoy en el link de Zoom, claro. Básicamente nosotros hicimos una pequeña estrategia de contenidos, voy a bajar, después esto se lo doy más cercano. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos mucho acceso a cámaras de tecnología. Nosotros trabajamos o tenemos alianzas para dictado de nuestros talleres, o trabajamos directamente con la mayoría de los clústeres de Latinoamérica de tecnología. Y había varios, por ejemplo, a los dominicanos, a los costarricenses, que nunca nos habían dado venir ahora, y dijimos, bueno, si no les puedes vender, al menos que crean que, obviamente, que participamos de un estudio y nos hacemos amigos haciendo algún estudio. Este estudio que hicimos fue, le preguntamos a 445 vendedores de tecnología, con la ayuda de todas las cámaras estas, y las que no nos pudieron dar por temas de confidencialidad sus logos también, les preguntamos, ¿usas LinkedIn para vender? ¿Qué efectividad tienes? ¿No? Y en ese punto, nos dimos cuenta, por ejemplo, que 60% de la gente que vende tecnología en Chile está usando LinkedIn, siendo Chile, corríjanme si quizás alguien tiene un dato distinto, pero entiendo que obviamente no es el que más usuarios tiene de LinkedIn, porque la población no es la más grande, pero sí en relación a la población económicamente activa, de alguna manera es el más relevante en términos de población económicamente activa sobre cantidad de usuarios, ¿sí? ¿Cuántos usan el correo? ¿Cuántos usan el teléfono? Y después, ¿cuál es la efectividad en términos del uso de estas herramientas? Fíjense que Chile muestra una efectividad muy baja en contactos por LinkedIn que derivan en reunión, bastante más baja, por ejemplo, que Perú, que por lo menos eso es lo que responden. De vuelta, los comerciales te responden lo que consideran, yo solamente expuse los datos. Súper baja la efectividad en términos de correos electrónicos, que se transforman en reunión, y un poco más alta la del teléfono. Pero, ojo al piojo, acá vamos con algunas conclusiones, estos son valores regionales. Teníamos que de 100 mensajes por correo que yo mando en Chile a decisores, 8 se van a transformar en reunión, lo cual me parece alto, pero son los datos que respondió la gente y no los quise alterar. Que 18% de los llamados se transforman en reunión y que el 10% de los mensajes en LinkedIn, ¿sí? Pero, más allá de los datos que son los que están, por un lado, nos dimos cuenta que había mucha gente que nos decía que no usaba LinkedIn para vender, pero que sí lo usa para localizar prospectos, como lo vimos anteriormente, ¿no? Este tema de la búsqueda avanzada y todo. Después, en tema de correo, un poco la recomendación que nosotros solemos hacer es, si yo mando un correo plano, tengo dos alternativas posibles. ¿Me responden o no me responden? ¿Sí? Dos outcomes o dos resultados posibles. Digo outcome porque cuando hablo en inglés la gente piensa que sé más, entonces como va 1 hora y media de charla, digo, bueno, para que se queden un rato más. Entonces, 2 minutos más. Entonces, si van a enviar correos, googleen esto, free email tracking, y básicamente le colocan un tag a su correo, tanto de Outlook como de Gmail, y esto te avisa si abren tu correo, si hacen clic, qué sé yo, porque a nosotros nos pasa que no es lo mismo que yo te mande un correo en frío, desde cero, y que lo abras una vez y no me respondas, a que lo abras 27 veces y hagas clic en un adjunto. Eso indica mayor interés. Entonces, usar seguimientos de correo, que muchos CRM lo tienen, eso te permite ser un poquito más efectivo en términos del seguimiento. Y después, lo que nos llamó la atención originalmente es que el teléfono era el que tenía mayor efectividad,
Pero, ojo al piojo, tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta la diferencia entre eficacia y eficiencia, y como siempre me confundo la voy a leer, que eficacia es la capacidad de realizar un efecto deseado, y eficiencia es la capacidad de lograr ese efecto con el mínimo de recursos y tiempo dedicado posible. El teléfono es el medio más eficaz, pero no el más eficiente. ¿Por qué? Porque conectar con el prospecto y que te pueda atender no siempre es fácil, puede requerir varios intentos. Con una lógica de mail merge, yo hago 2 clics y mando 100 contactos, 100 correos, ponte tú, no sé, 100 correos, obtengo 8 respuestas. Si esto fuese 100% verídico en un caso en particular, pero no es que yo hago 100 llamados y obtengo 18 reuniones, porque por promedio, para hablar con la persona que quiero hablar, más ahora que tengo que llamar al teléfono celular y que estoy importunando y que la gente no está en las oficinas, tengo que llamar 7, 8 veces. Él o la asistente me dicen que no está, que se fue a almorzar, que me llames en una hora. Entonces, de alguna manera, el teléfono es el más eficaz, pero no el más eficiente. Para que lo tengan en cuenta, si a alguien le interesa este estudio, también me escribe y se lo paso para ya quedar en contacto. Los datos demográficos y las cámaras con las que trabajo. Bueno, como dice Forrest Gump, creo que decía eso es todo lo que tengo, aparte de lo de la vida es una caja de chocolate, también decía que eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Por Alejandro traduciendo Forrest Gump, los chocolates, bueno, perdón. Y gracias también Alejandro por tu interpretación. Nicolás, considerando sí. el último punto que abordaste, que yo creo que es un mensaje súper transversal, porque cruza bastantes trabajos diferentes. De hecho, a mí como periodista el mensaje me llegó clarísimo, y ahí tengo una duda que yo creo que puede tener muchas personas, que ¿hasta qué punto es efectiva la insistencia? Apa. Buen punto. A ver, una cosa es que como en todo, ¿no? Una cosa es que yo insista una vez, 2 veces, 3 veces con el mismo mensaje, ¿no? Bueno, no sé, que le quiera escribir a Chortitzer, que es como la especie de producto Fernández de Paraguay, sigo nombrando marcas, perdón. Pero le escribo a la persona de Chortitzer para tener una reunión con él o con ella, le escribo una vez y le digo, hola, quería presentarte mi producto o servicio, ¿nos podemos juntar? A la semana le escribo, hola, pudiste ver mi correo, nos podemos juntar. A la tercera vez pudiste. Eso satura, es molesto. En cambio, si pruebo una vez, la segunda vez le escribo algo sutil, la tercera le mando un contenido, la cuarta le mando una nota del diario financiero de Paraguay, que se llama La Nación, del mismo. Le mando una nota y a la cuarta lo invito a un webinar y a la quinta le planteo una discusión con un experto o una auditoría. Entonces, la insistencia tiene el límite de la creatividad, ¿no? Hay empresas que tienen sus áreas de mercadotecnia súper cerradas, generando contenido permanentemente, y los civiles o los que no lo tenemos, configuramos alertas de Google que nos avisan cuando hay noticias. Por ejemplo, nosotros tenemos una alerta de Google que cuando aparece una noticia en los países donde tenemos cierto grado de influencia, laboral, que es Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y México, aparece una nota que dice ventas B2B COVID o ventas B2B IT o lo que sea, a mí me llega un mail y me dicen, está esta nota. La abro, se la mando a un cliente y le digo, mirá qué interesante esto. La dejamos ahí. Le mando el contenido del estudio del impacto de las ventas en COVID. Entonces, la creatividad nos da más vida, como si fuese el juego de Mario Bros. La creatividad nos da más vidas que simplemente insistir hasta el cansancio y que la persona se genere una imagen negativa de nosotros, ¿no?